debe estar grabando. Ahí está. Listo. Bien. Bueno, como les dije antes, como les señalé en el grupo, vamos a hablar sobre la poesía de Derek Walcott, este autor antillano de una isla del Caribe, Santa Lucía, así de las Antillas Menores. Y vamos a abordar tres ejes, ¿sí?, que nos pueden servir como claves de lectura de su obra. Estos eran la lengua, el retorno a África, la lengua como factor de resignificación y resistencia, y la cuestión de la poscolonialidad, ¿sí? En esos tres ejes se va a basar un poco esta exposición. Bien. Bien, vamos a ir primero entonces con el tema del retorno a África, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto del retorno a África? ¿Alguno, antes que nada, leyó el poema? ¿Leyó por lo menos las primeras partes? Sí, Ari, lo que mandaste ayer al grupo. No, Ese no, el material bibliográfico ya de la obra en sí. Ah, sí, sí. Está subido al aula. Una leidita. Bien. Sí. Bueno, es el poema de un libro, ¿sí?, monumental que se llama Homeros, ¿sí? Es una parte de ese libro, es el libro 3 de Homeros. Ya vamos a llegar también por qué lleva ese título, ¿sí? Pero trata fundamentalmente el libro de la disputa por una mujer, al igual que la Ilíada, entre dos hombres, ¿sí? En este caso, entre Aquiles y Héctor. Hay una constante referencialidad entre los dos textos, ¿sí? Entre la Ilíada y entre la obra de Walcott. Podemos decir incluso entonces que se trata de un hipertexto de la Ilíada, ¿sí?, que nace desde ahí. Bien. Pero acá Walcott le va a dar una vuelta de tuerca, ¿sí? Y toda esa cosmovisión, toda esa raigambre literaria nacida en Occidente, nacida en Grecia con la Ilíada, la va a colocar en el territorio antillano y la va a unir con el África, ¿sí? Con el África donde se unen y donde nacen en realidad todas las raíces negras y todas las relaciones postcoloniales, que es el término que vamos a abordar enseguida, entre América y entre ese continente, ¿sí? Bien. La idea del retorno a África es una idea que podemos decir que inaugura Aimé Césaire. No sé si los que estuvieron en la charla de Otto, seguramente lo habrán escuchado nombrar, ¿sí? Aimé Césaire era un escritor martiniqués y que fue a estudiar a París y que comenzó a asimilar todas estas construcciones mentales y todos estos códigos culturales impuestos por la colonización francesa sobre la comunidad negra, ¿sí? Bien. Aimé Césaire comienza a percibir, ¿sí?, todos estos códigos impuestos, todo este conjunto de signos que los gobernaban y que los ponían en un lugar de minoría, ¿sí? Y para explicar esta cuestión, propone un nuevo concepto que es el concepto de la negritud, ¿sí? Con él nace el concepto de la negritud, que no se trata de un concepto político, sino que apunta más hacia una posición social de la comunidad negra frente a ese otro que es el blanco. Bueno, en un trabajo que hicimos con Ailén decimos que el concepto de negritud es en realidad surgido a partir de esa imposición, de esa constante represión que hay por parte de los blancos hacia el pueblo negro, ¿sí? No hace falta explicar todo el derrotero de marginación que han sufrido durante prácticamente 5 siglos. Entonces, Aimé Césaire inaugura ese concepto de negritud y comienza a analizar todas las pautas culturales que definen a la comunidad negra en las Antillas. Y vuelve justamente a las raíces africanas y define en realidad lo que es ser negro. Y fundamentalmente hace foco en toda esa historia de marginación
que significó el traslado desde África hacia el Caribe y hacia América toda, ¿sí? Entonces entendemos como el concepto de negritud como una posición social de reivindicación de la comunidad negra, ¿sí? Y de denuncia también frente a todos los atropellos sufridos por los blancos. Él justamente hace una obra que se llama Cuaderno de Retorno al País Natal, donde trata, ¿sí?, toda esta cuestión a través de la poesía. Y hay una constante referencia a buscar las raíces africanas a través de la poesía. Derek Walcott, ya pasados unos años, la obra de Amé Césaire es más o menos de 1939, y la obra de Walcott, de Homeros, que es el libro que tratamos, es de 1990. Hay todo un largo proceso histórico también que se da en Estados Unidos, que se da en el Caribe y que se da en todas partes, ¿sí? También se produce la descolonización de África, que es en lo que ya se basa Walcott para escribir el libro. Pero siempre ateniéndose a esta cuestión de la negritud, ¿sí? De defensa de la negritud como posicionamiento de reivindicación histórica del pueblo negro. Bien. No sé si notaron en el libro, en el material que les ofrecimos, que Aquiles, ¿sí?, en un sueño regresa a África, regresa literalmente en ese sueño a África, hacia sus raíces, ¿sí? El poema, en cambio, de Aimé Césaire es más que nada referencia, ¿sí? Nunca se propone volver a África, por lo menos en la literalidad. Sin embargo, Walcott sí lo hace con su personaje Aquiles, ¿sí? Hay una referencia bien clara al paisaje africano, ¿sí? Y el encuentro con la tribu, ¿sí? Porque recuerden que había toda una organización de sistemas tribales. Entonces, Walcott apunta el hueso ahí y manda a Aquiles a ese lugar. Parecieran unos paisajes parecidos al Congo, si no hay una referencialidad clara ahí del lugar exacto, pero más o menos por el paisaje que pinta podemos decir que es esa zona, ¿sí? Y se produce un encuentro entre Aquiles y su padre ancestral, podríamos decirlo ahí. Nunca lo dice, pero es una referencia seguramente a todos los ancestros. Y ahí se produce un diálogo, no sé si lo leyeron, entre los dos, entre Aquiles y entre Afolabe. Bien, les voy a compartir la pantalla y vamos a ver un poquito este diálogo entre los dos personajes. Bien, ¿se ve claro ahí? ¿Todos ven? ¿O no se ve bien? Se ve bien. Bien. Bueno. El libro tercero entonces trata fundamentalmente esto, ¿sí? El retorno a África, el retorno de este personaje al África. Por más que haya sido en un sueño, hay una referencialidad clara al paisaje y a la organización, ¿sí? Y al pensamiento de esas comunidades africanas, ¿sí? Bien. Acá, por ejemplo, bueno, no puedo marcar, pero al final de esta página empieza, ¿sí?, todo esa peregrinación hacia el lugar, pero con el permiso de Dios, ¿sí? Y Dios dijo a Aquiles: ojo, te doy permiso de volver a casa, soy yo quien te envió a la golondrina de piloto, el ave cuyas alas son la señal de mi crucifixión. Y sigue: y tú no tendrás Dios si olvidas mis mandamientos. Y Aquiles se llenó de nostálgica vergüenza y de dolor por su África. Su corazón y su cabeza descubierta se partían mientras trataba de recordar el nombre del dios río y del dios árbol en que bogaba, cuyo tronco ahuecado lo llevaba al caserío de adelante. Y en todo esto ya es un paisaje onírico, ¿sí?, en el que el dios cristiano es el que le da permiso de regresar a Aquiles. Hay una clave que vamos a abordar al final ahí con esto, ¿sí? Y después se produce el encuentro
con su padre ancestral, con Afolabe. Luego los pescadores se sentaron al pie del árbol, bajo cuyo domo las piedras descansaban en un círculo. Su padre dijo a Afolabe, tocándose el corazón: en el lugar de donde vienes, ¿cómo te llaman? El tiempo traduce. Dándose un golpecito en el pecho, el hijo responde: Aquiles. La tribu susurra: Aquiles. Luego, igual que cedros al alba, los susurros se serenan. Aquiles, ¿qué quiere decir ese nombre? He olvidado el que te di, pero eso fue, creo, hace muchos años. ¿Qué quiere decir? Aquiles. Bueno, yo también lo he olvidado. Todo fue olvidado. Tú también, no sé. La mar sorda ha cambiado alrededor de cada nombre que nos diste. Árboles y hombres suspiramos por un sonido perdido. Bien, acá hay una clave que va a aparecer y que repercute en todo lo que queda de ese libro, ¿sí? Más allá de la historia común de esta discordia que se produce por la mujer, ¿sí? Por Helena. Y es ese pedazo perdido entre África, ¿sí? Y América. Hay una pieza que falta ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese retorno hacia el África ya no puede ser entendido desde la lengua africana, desde lo que ellos consideraban, sino que ya es entendido y es conceptualizado y es asimilado desde la lengua del conquistador, ¿sí? Entonces, esa necesidad constante que ha tenido la comunidad negra desde la literatura y desde todos los ámbitos sociales de volver a las raíces africanas para defender, ¿sí? Su posicionamiento histórico y todas las cuestiones que tienen que ver con la opresión, no puede ser ya asimilada solamente desde una perspectiva africana, incluso en el sentido de la lengua, sino que ahí ya de por sí interviene la lengua del conquistador, ¿sí? ¿Se entiende esta cuestión? Cuando Aquiles le dice que los nombres se han perdido, los nombres que ellos mismos le dieron a su comunidad se han perdido, ahí entra en juego esta cuestión de que ese mundo africano, esa cosmovisión africana, todo eso que se ha intentado de retornar hacia las raíces de África, ya no puede ser entendido de otra manera que no sea también con la lengua del conquistador, con el inglés, con el español, con el portugués, con el francés, ¿sí? Y con el holandés, neerlandés sería en realidad. Bien, este mundo, sí, este retorno que propusieron los escritores como Aimé Césaire ya no puede ser entendido tampoco desde una sola perspectiva, de una perspectiva pura, entre comillas, si queremos entenderlos, sino que es entendido de por sí también por la lengua del conquistador, ¿sí? Hay que asimilar todo ese mundo, todo ese retorno, por la lengua que han dado los conquistadores y no por aquella que se perdió en el mar y en los siglos. Bien, ¿se entiende esta cuestión? Esa misma lengua, ahora entramos entonces con la cuestión de la lengua. Esa misma lengua, entonces, que ha usado el conquistador y que ha heredado el pueblo africano por la imposición, ¿sí? Por la violencia, es con la que ahora este autor va a comenzar a describir, ¿sí? Todo ese lazo que hay entre un país, entre un continente y entre otro, ¿sí? Entonces la lengua se comienza a resignificar y comienza a ser un factor de resistencia. La misma lengua que el conquistador utilizó para imponer todos sus códigos culturales, todos sus códigos políticos, todos sus códigos financieros, ¿sí? Ahora va a ser utilizada para reivindicar, ¿sí? Ese lazo entre un continente y otro. Porque en los dos, ¿sí? Hay todo un derrotero de explotación, ¿sí? Entonces, Walcott, con el personaje de Aquiles y Afolabe, comienza a hacer un juego entre estas dos cuestiones. Y esto que les digo de lo impuesto por el conquistador también se deja ver con la figura del cristianismo, con Dios. Dios, el Dios cristiano, ¿sí? Es el que le da permiso a Aquiles de volver a casa,
y de volver a África. No hay otra forma entonces de hacerlo porque ya los constructos mentales están determinados por esos códigos, ¿sí? En todo sentido, impuestos por el conquistador, ¿sí? Hay una intención clara entonces de volver hacia allá, pero no hay otra manera de hacerlo que con los códigos que ha impuesto la colonia, ¿sí? Entonces, a ver, les voy a compartir la pantalla otra vez. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, decirle. En el libro tercero, en la página 187 al final, creo que hay un verso que expresa un poco esto que decís, cómo ese lugar está construido por el colonialismo, y dice, y Dios dijo a Aquiles, ojo, te doy permiso de volver a casa, soy yo quien te envió a la golondrina de piloto, el ave cuyas alas son la señal de mi crucifixión. Como que en algún punto, No se escucha. me muteé. En algún punto, bueno, es el último verso de esta página, y creo que en algún punto nombra esto que decís, ¿no? Sí, sí. Sí, está expresado claramente ahí. Y incluso dice, si no obedeces mis mandamientos, no tendrás Dios. Y hay una clara referencia a esa imposición también por el lado de la religión. Y que se relaciona también con lo que hablaba Ailén, ¿sí? Del vudú. Más allá, ¿sí? De las raíces africanas, también hay una relación constante con el cristianismo. Hay un diálogo constante y procesos sincréticos donde se unen las dos cosmovisiones. ¿Sí? A ver, bien. Bien. A ver, quería hacer referencia a otra partecita de este diálogo, que era esta. Bien, Afolabe dice, un nombre significa algo, las cualidades deseadas en un hijo y aún en una hija. Así, aún las sombras que te nombraron de ti esperaron una virtud, porque cada nombre es una bendición, porque me acuerdo de la esperanza que me formé sobre tu persona cuando eras niño. Solo que el sonido no quiere decir nada. Entonces serías nada. ¿Creían que eras nada en ese otro reino? Y aquí les dice, no sé qué significa el nombre, significa algo, tal vez, ¿qué más da? En el mundo de donde vengo aceptamos los sonidos que nos dieron, hombres, árboles y agua. Bien. Acá Walcott ya con el personaje de Aquiles nos dice todo, ¿sí? En clara referencia a esa cuestión de la imposición del colono, ¿sí? El nombre que ellos, que los africanos y que esa comunidad africana designa por una virtud, ¿sí? Que se supone que va a tener la persona, en Occidente, ¿sí? Ya es otra cosa, ¿sí? Es una simple imposición, una simple determinación que este es tu nombre y chau, ¿sí? No hay una cuestión, no hay un trasfondo cosmogónico, metafísico, ¿sí? De ese nombre, sino que es una mera imposición que los determina, ¿sí? Al igual que al indígena que se le pone un nombre español, ¿sí? Podemos pensarlo en esa clave también, ¿sí? Y en el documento no se pone jamás el nombre que tiene la comunidad indígena, ¿sí? Entonces, como les decía, Walcott, ¿sí? A través de la lengua, ¿sí? De esa misma lengua del colonizador, comienza a hacer un reclamo, ¿sí? Una referencialidad constante a esos atropellos que han sufrido. Y por lo tanto, en ese sentido es la lengua, ¿sí? La apropiación de esa lengua del conquistador, la que se yergue como un factor de resistencia y de resignificación constante. Todos esos símbolos, ¿sí? Que otorga, recuerden que esta obra está en inglés, y que es el idioma que se habla en Santa Lucía, todos esos símbolos que tiene la lengua inglesa, Walcott los utiliza, y los utiliza con maestría, para abordar toda esta cuestión del retorno a África.
¿sí? Entonces, pensemos la obra en esa clave, y principalmente estos pasajes cuando se habla propiamente de la lengua, ¿sí? Hay una cuestión clara que se devela ahí y que va por el lado de la imposición, ¿sí? De una lengua mayoritaria sobre una comunidad que seguramente en su momento hablaba una lengua, y es más, el creol, ¿sí? Que son las lenguas de las Antillas, que cada una en cada isla tiene una particularidad, ¿sí? Ni siquiera se reconoce a veces, ¿sí? Entonces, la clave va en ese sentido, ¿sí? De apropiarse de la lengua del conquistador para develar todas estas cuestiones y reivindicar, ¿sí? Esa comunidad y fortalecer y unir a los dos continentes, ¿sí? En un sentido de todo lo que han vivido en el plano de la explotación por parte de las potencias. Bien. Y ahora vamos a entrar, ¿sí? Con la cuestión de la poscolonialidad, ¿sí? Que es un concepto muy problemático, pero que nos ayuda a entender también todas estas literaturas, ¿sí? Que han surgido a partir de los 90 en esas zonas, ¿sí? Que ya dejan de lado también la cuestión de lo folclórico y que abordan, ¿sí? Y ponen en tensión justamente todas las pautas culturales que se han heredado por parte del colonialismo. Bien, en palabras someras y cortas, el colonialismo sería, ¿sí? Una posición, sino una forma de pensar la identidad de estas regiones, en el sentido de que tienen una marcada identidad, valga la redundancia, ¿sí? Un perfil muy marcado con montones de cuestiones que las atraviesan, pero enmarcadas en los códigos y las pautas heredadas por el colonialismo, ¿sí? Por esas colonias, por las potencias en realidad, ¿sí? En este caso, en Santa Lucía, serían Inglaterra y Francia, ¿sí? Que son las dos potencias que se las disputaron por muchísimo tiempo. Entonces, lo postcolonial es cómo, ¿sí? Cómo podemos llegar a una definición, ¿sí? De estos lugares que tienen una marcada identidad, pero que están determinados por todos los códigos y pautas, ¿sí? De los colonizadores, heredados por esos colonizadores, ¿sí? Y bien, Walcott en este sentido sí trata de resolver esta cuestión trayendo, ¿sí? Todo lo que es la literatura de Occidente, utilizándola y haciendo una referencialidad, una referencia directa, ¿sí? A la obra griega, una obra la que inaugura prácticamente la literatura de Occidente como es la Ilíada, ¿sí? Pero uniendo, ¿sí? Toda esta cosmovisión a la cosmovisión negra, ¿sí? A la visión que los negros antillanos tienen sobre el mundo. Entonces hay una constante melancolía también por el África, pero hay una aceptación y hay un uso constante también de todas las pautas y códigos, ¿sí? De Occidente, de la colonia. Bien. Y en este sentido vamos a salir un poquito de la obra y vamos a hablar más que nada de la obra propiamente, los que les dimos ahí, ¿no? Vamos a hablar de esta cuestión del turismo y de este poemita Magia Blanca, ¿sí? Que yo le di para que lean. Porque ahí se entiende mejor quizás lo de la poscolonialidad. En la obra en su totalidad se entiende, pero está en otros libros, ¿sí? Hay otros paisajes que muestra Homeros y en los que se trata con más puntualidad la cuestión de lo postcolonial, ¿sí? Bien, ¿pudieron leer Magia Blanca? Bien. Trata fundamentalmente ese poema, ¿sí? De los diversos mitos que construyen la identidad Sí, antillana, ¿sí? No obstante, al final ya hay un reclamo de Walcott, después de nombrar toda esa serie de mitos, ¿sí? Él dice que solo un pueblo ingenuo cree que estas cosas pasan, ¿sí? Hay
referencia directa a lo que considera Occidente sobre todo ese corpus de mitos, ¿sí? Y al final dice, nuestros mitos son ignorancia, los de ellos, literatura, ¿sí? Ahí está también la clave para entender lo poscolonial, ¿sí? Hay todo un corpus de mitos, todo un corpus de signos culturales que no son legitimados, ¿sí?, en Occidente, pero para esa comunidad sí tienen un peso importantísimo porque construyen toda su visión del mundo. ¿Bien? Entonces estamos inmersos, ¿sí?, en una sociedad caribeña determinada constantemente por el boom turístico, pero que más allá de eso sí tiene montones de cuestiones que la atraviesan, montones de cosmogonías propias, ¿sí?, que las definen, que las enriquecen, pero que sin embargo nunca son legitimadas por Occidente. ¿Se entiende esto? Y bien, Walcott en este poema justamente nos dice, nuestros mitos son ignorancia y los de ellos son literatura. ¿Sí? Hay una posición clara que determina esa arbitrariedad que tiene Occidente para definir qué es legítimo y qué no. ¿Sí? Entonces la poscolonialidad se define en este sentido. ¿Sí? Un pueblo que tiene una identidad marcada, que tiene un corpus de mitos, ¿sí?, que tiene montones de pautas y signos culturales propios, pero que está obligada a convivir, ¿sí?, con todos los signos, con todas las determinaciones que impone Occidente, ¿sí? Y fundamentalmente en el Caribe esto se expresa de manera constante. ¿Por qué? Porque lo único que conocemos del Caribe es el turismo, ¿sí? Las playas paradisiáquicas, perdón. Esas playas paradisiacas que constantemente nos bombardean los paquetes de viajes, ¿sí? Es lo único que quizás todos conocen del Caribe. ¿Bien? Y es lo que Occidente considera del Caribe, un lugar en el que podemos ir a descansar nada más, pero no sabemos que existe una literatura detrás, ¿sí?, que existe toda una lucha, ¿sí?, una conceptualización constante de la posición del pueblo negro, ¿sí? Y también una referencia a los pueblos que estaban antes, porque hubo claramente una masacre de pueblos indígenas ahí, en el caso de Santa Lucía del pueblo arahuaco, ¿sí?, que también es nombrado al inicio de la obra, no aparece en esos pasajes, está en otros libros. Pero también en toda la obra sí se van nombrando estas cuestiones, la cuestión propiamente del retorno a África, la cuestión del turismo, la cuestión de los pueblos originarios que habitaban en las islas, ¿sí? Entonces la poscolonialidad la podemos entender en ese sentido, ¿sí? Ese pueblo del Caribe que tiene montones, ¿sí?, de signos culturales bien marcados, pero que está obligado a vivir en el juego de Occidente, ¿sí?, que lo pone en un lugar de postal nada más, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Con respecto a lo de la literatura y los corpus, digamos, de mitos, Galeano también hace referencia en las venas abiertas de América Latina cuando dice que lo de ellos es cultura, es sabiduría, y cuando no se mide con los mismos parámetros, digamos, ¿no? Cuando vamos a pueblos, es algo ignorante, algo de gente inocente, son Exacto, macanas. exacto. Sí, bien pantamizado. Sin embargo, valoramos todos los mitos de Grecia como lo máximo de la Sí, literatura, ¿sí? Entonces, bueno, sí, sí, decía. sí. Sí, perdón, no me estaría quedando claro a qué te referís cuando decís postcolonial, porque me sigue pareciendo que es la misma noche eterna, sería, es como, ¿a qué te referís cuando decís post? Lo postcolonial en ese sentido es cómo nos posicionamos y cómo redefinimos, ¿sí?, el papel que tiene nuestra región, bueno, en ese caso igual con la región de las Antillas, frente a todo este panorama, ¿sí?, que tenemos montones de signos, tenemos montones de mitos, tenemos una riqueza cultural bien marcada, pero estamos obligados también a convivir con la lengua del conquistador, con todo lo heredado del conquistador, Claro, ¿sí? Es una claro, claro. comunión de las dos visiones en realidad, ¿sí? Y acá les iba a hablar, ¿sí?,
¿sí? Y vamos a tratar de resolver la clase en ese sentido con un concepto de Cusicanqui, de Silvia Rivera Cusicanqui, que trabajamos todos los años, y que es el concepto de lo cheje, ¿sí? Que se escribe chixi con X, ¿sí? Lo cheje, ¿sí? Vendría a ser como una propuesta, incluso Silvia Cusicanqui tiene un libro que se llama Un mundo cheje es posible, que viene a tratar de resolver también esta cuestión, ¿sí? Incluso podríamos resolver la poscolonialidad en ese sentido. ¿Qué es lo cheje? Lo cheje es una palabra, ¿sí? Aymara, que señala un color muy particular que resulta de la transposición, de la yuxtaposición, quiero decir, de varios colores, ¿sí? Podríamos decir que es como un tercer color, ¿sí? Podemos mezclar un negro, un blanco y otro color más y resulta como un gris jaspeado, ¿sí? Eso sería lo cheje. Y bien, ¿qué pasa acá y qué pasa con lo postcolonial? Como les decía, estamos obligados a convivir ya con la cuestión del conquistador y con las otras raíces también que nos intervienen, ¿sí? No podemos escapar ni a una ni a otra, no somos puros en ningún sentido, somos chejes. ¿Por qué? Porque somos una juxtaposición de miles de cosmovisiones, ¿sí? Qué sé yo, acá en nuestra zona, en la zona del norte de Argentina, podemos decir que somos, ¿sí? Una yuxtaposición de lo de Occidente, pero también tenemos raíces guaraníes, ¿sí? Y intervienen otras raíces también como las pilagás de las diversas culturas sí que habitaron toda esa región. Pero bueno, no podemos comprenderla también ni asimilarla dejando de lado una de la otra, ¿sí? Todo tiene que ser asimilado en conjunto, ¿sí? Y en ese sentido, los chejes viene a resolver esta cuestión de la tensión postcolonial, ¿sí? No podemos abandonar ni una cosa ni la otra porque somos parte de ese todo, ¿sí? Tenemos raíces francesas, si vivimos en las Antillas tenemos raíces inglesas, neerlandesas, ¿sí? Tenemos raíces españolas, si vivimos en el continente, o portuguesas, ¿sí? Pero también tenemos esas raíces indígenas, tenemos esas raíces africanas, tenemos raíces de otras regiones del mundo, sí, que nos atraviesan. Las Antillas también tienen una cuestión muy importante ahí, porque hubo inmigración javanesa, hubo inmigración hindú, ¿sí? Entonces hubo un corpus de etnias, de culturas que van definiendo esta cuestión de lo postcolonial, de que no se puede dejar de lado ninguna de las perspectivas, ¿sí? Y ahí va lo que yo les decía en ese sentido. Walcott aborda ese retorno a África con la misma lengua del conquistador, ¿sí? No puede ser entendido de otra manera ya. No puede inventar un lenguaje africano o haber ido a buscar o estudiar si alguna lengua bantú de África para escribir Homeros, ¿sí? Toma así la propia historia de la literatura de Occidente y la pone de manifiesto al servicio de África, de esa causa de la negritud, ¿sí? Entonces los chejes vienen a resolver esto. Somos una yuxtaposición de todas estas culturas y cosmovisiones y no podemos dejar de lado ni una ni la otra, ¿sí? Ahí viene, bueno, no sé si Magda va a hablar después un poco del abigarramiento lingüístico para definir un poquito esto, ¿sí? Pero esa acción de abigarrarse, de juntarse y hacer una mezcla entre todos, es esto, ¿sí? Lo que viene a definir nuestra posición, ¿sí? De superar todos esos parámetros de somos hijos de la colonia, pero tenemos una parte de África, ¿sí? O somos mestizos puros, que somos hijos de dos cosas nada más, ¿sí? En realidad todas esas son falacias, porque estamos atravesados por montones de cuestiones. Más allá de si genéticamente somos hijos de un aborigen e hijos de un europeo, hay otras cuestiones de África que quizás nos atraviesan en lo cultural. Entonces, en ese sentido, somos chejes, ¿sí? No hay pureza en ningún parámetro de nuestra cosmovisión, porque estamos unidos con otras culturas, con otras ramas, en todos los ámbitos, ¿sí? Y el Caribe justamente es una ebullición constante de estos signos culturales,
porque como ustedes saben, llegaron los españoles, llegaron los franceses, llegaron los ingleses, llegaron los portugueses, ¿sí? Comenzó ahí la inmigración forzosa de África, luego llegaron inmigrantes hindúes, inmigrantes javaneses, ¿sí? Entonces una constante ebullición de culturas que definen ese paradigma postcolonial, ¿sí? De islas, de regiones, de continentes, ¿sí? Donde el conquistador impuso pautas culturales, pero no pudo nunca hacer que la gente asimile esa pureza, entre comillas, porque directamente no se puede, ¿sí? Porque todos somos cheje, ¿sí? Todos somos una yuxtaposición de todo. Bien. ¿Se entiende más o menos, chicos, esta clase? Sí, En esa Ariel, clase de lectura, ¿sí? Les quería proponer entonces que piensen la obra de Walcott. Llevamos como 40 minutos, no sé si quiere hablar, si quieren proponer algo, decir lo que piensan. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Anaí? Bien. Sí, no llegué a leer para esta clase, pero me interesó mucho la manera en que abordaste la propuesta, así que, bueno, y coincido con todo lo que decís de los chics y chaks, que no me sale. Cheje se Eso, escribe sí. Chixi, en Aymara. Bien, obviamente la categoría que les señalamos es de Cusicanqui, no se olviden. Lo cheje como solución de este conflicto, ¿sí? Del mestizaje y de lo postcolonial es de Cusicanqui. ¿Sí? El retorno a África lo propone Aimé Césaire y, bueno, Walcott trata también de tomar su postura con Homeros, ¿sí? Que es la obra que justamente tratamos nosotros. Sí, a mí me parece como para reforzar algunas cosas de lo que estaba comentando Ariel, me parece importante rescatar una idea respecto de lo que mencionaba Desiree, y es que no estamos tomando la noción de lo postcolonial como un momento de superación o que está por fuera de la colonialidad, porque de hecho ya asumimos a principio del año con el material que hemos compartido y más todavía este año, con el trabajo que ustedes han hecho con la gente de historia, o sea, ese es nuestro punto de partida, digamos, ¿no? Asumir que ese proceso de colonialidad continúa. Exacto. Lo postcolonial da cuenta de una línea de pensamiento que se crea y se funda en ciertas universidades y que tiene que ver con eso, asumir este estado de colonialidad que continúa y que es el post solamente lo está tomando como un eje o hecho histórico la incursión de los conquistadores en territorio americano, en nuestro caso, o africano, ¿sí? Y la colonialidad surge a partir de ese momento, entonces ese periodo histórico se puede denominar como postcolonial. De todas maneras, si es postcolonial o no es postcolonial, etcétera, digamos, hay una serie de discusiones, pero son discusiones académicas en las que yo, por ejemplo, siempre he dejado muy clara mi idea de que estamos asumiendo que vivimos en este proceso de, a grandes rasgos, digamos, un proceso histórico de colonialidad, y luego los estudios académicos pueden denominarse como quieran, o sea, hay una línea que se denomina postcolonial, pero la línea decolonial dice, lo que pasa es que ustedes con el prefijo post están dando cuenta de que esto como que terminó, se superó, y en realidad nosotros usamos el prefijo de para decir que todavía continúa. Bueno, nada, una serie de discusiones que yo no sé si son muy relevantes, pero la idea que sí nos interesa a nosotros en la línea de lo que plantea Ariel es que existe, digamos, ese momento histórico, político, social que tiene que ver con el gran impacto de la conquista, que de alguna manera desde el punto de vista europeo tiene que ver con la aventura imperialista y la aventura colonial, que de fondo tiene
esto de ciertos descubrimientos, entre comillas, pero sobre todo búsquedas comerciales y económicas concretas que tienen que ver con un periodo de nacimiento del capitalismo. Entonces, o sea, ese es como el gran núcleo. A partir de allí podemos generar una serie de pensamientos que van a discutir sobre este tipo de cuestiones de un ámbito o de otro, pero en definitiva estamos asumiendo que eso existe. Y nosotros, con Ariel y con Aylen, onda que no nos metemos en esa discusión, la conocemos, la reconocemos, pero no nos interesa, digamos, lo que nos interesa es ver en ese lugar de la colonialidad qué es lo que pasa, digamos, ¿no? Asumiendo ese fenómeno. Y en ese sentido a mí me parece interesante rescatar que específicamente Walcott, como vimos la clase pasada con Carpentier, cuidado que no son autores marginales, no están por fuera del sistema literario, no son unos loquillos que rebeldes y qué sé yo, no, son justamente todo lo contrario, son autores centrales. O sea, Walcott ganó un premio Nobel, o sea, ¿qué más legitimidad en el mundo de la literatura vos podés pedirle? Él mismo es mulato, si ven una foto van a ver que él tiene los ojos claros, ¿no? Entonces, volver a ciertas ideas que nosotros estuvimos discutiendo a principio del año, como que esto de cierta pureza de raza, digamos que el concepto de raza solamente funciona en términos discursivos, porque nosotros estamos atravesados y no hay tal pureza, ni siquiera el más alemán de los alemanes es puro, o el más francés de los franceses es puro, digamos. O sea, ya hay un cruce enorme, y entonces también nos viene bien a nosotros para cuestionar esas ideas que tienen que ver con la pureza y que asumen que todo mestizaje es negativo. De hecho, si todo mestizaje fuera considerado como algo negativo, pues entonces estaríamos rodeados de una serie de signos que serían todos negativos, porque el mestizaje está en todo. Y parte de ese mestizaje, digamos, creo que tiene que ver con el concepto de Cheje, que es superador en alguna medida, me parece, superador de cierta historia conceptual y teórica, digamos, que tiene que ver con los estudios literarios y del pensamiento latinoamericano, y me parece que es superadora del concepto de mestizaje. Me parece que es superador también del concepto de culturas híbridas, que estuvo como muy de moda, podemos decir, académicamente en los años 90, con García Canclini. Y me parece que lo que Rivera Cusicanqui hace sobre todo es esto, digamos, como tratar de ver una posibilidad extra. Ese concepto de Cheje tiene una historia que un poco yo la recupero en el artículo que les comparto, del abigarramiento lingüístico, deviene, se desprende de una idea de Zabaleta Mercado de pensar a la sociedad boliviana como una sociedad abigarrada. Y esto de abigarramiento tiene que ver con una yuxtaposición, no con la mezcla, sino con una yuxtaposición temporal, económica, social, cultural, etc. O sea, y asumir. El problema es que para Zabaleta ese abigarramiento era algo negativo, porque él estaba pensando justamente en este artículo que sale en 1983, que se llama Las masas en noviembre. Lo que él está pensando es que si existe este abigarramiento, no va a haber posibilidad de pensar en términos de nación. Entonces, para Bolivia siempre ha sido un problema enorme pensarse en términos de nación. Entonces hay un poco de frustración por el lado de Zabaleta, de decir, bueno, existe, él da este diagnóstico, ¿no? Dice, bueno, es una sociedad abigarrada, y esto impide, digamos, esa falta de articulación impide que haya una nación, en definitiva. Luego, creo que la idea Cheje de Rivera se desprende un poco de esa idea previa, que es de Zabaleta, pero ya no importa tanto si hay articulación o no hay articulación. E inclusive, ya en mi caso, digamos, cuando estoy proponiendo esto del abigarramiento lingüístico, no interesa, no estamos buscando que haya articulación, sino justamente ver en la diferencia, en ese encuentro entre lenguas, que surge algo, surge
en nuestro caso surge una poesía, surge una novela, que se escribe y que se piensa y que se concibe en ese cruce de lenguas y que no necesita ser ni más ni menos de una o de otra. Y la última cosa que quisiera recuperar es esta relación que establece muy bien Ariel, que tiene que ver con las lenguas coloniales. Esto es súper importante porque nos hablamos, nos escribimos y nos leemos en lenguas coloniales, que son el inglés, el francés, el portugués, etcétera, ¿no? El neerlandés, en el caso, digamos, de lo que decía Ariel. Entonces, no perder de vista esto, que, en definitiva, textos como los de Walcott, que, repito, no es un escritor periférico, y que escribe en una lengua colonial, ¿sí?, de alguna manera es lo que podríamos denominar en términos generales una literatura de resistencia. Y que esa literatura de resistencia no necesita escribirse desde la marginalidad o en estas lenguas vernáculas, sino que se toma, como bien lo decía Ariel, se toma el instrumento del otro para incorporarlo y para poder cuestionar, por decir algo académico, cuestionar, digamos, ese sistema hegemónico y opresivo, ¿no? Entonces, a mí esa vuelta de tuerca es la que me resulta verdaderamente interesante, que se da justamente en estos periodos que consideramos que son, o que se dan en el marco de la poscolonialidad. Termino con esto, importantísimo, como decía Ariel, rescatar la cuestión de la mitología, sobre todo porque ustedes saben que en la literatura, lo hemos visto en la literatura española también, es buenísimo tomar una anécdota que ya es conocida, ¿sí? Y qué más que irse a las fuentes de la literatura universal, no solo la occidental, la universal, digamos, el mito, el gran mito fundador que aparece desde la cultura griega, para dar cuenta de otras cosas. Lo que interesa ahí no es tanto la anécdota en sí, sino que reversiones de esa anécdota ya conocida por todos, cómo se está reversionando, digamos, en ese texto. Me parece muy interesante desde ese punto de vista Walcott, además de que, nada, es muy bello lo que escribe. Bueno, no sé, algo más, Ariel, perdón, me metí, hice como una recuperación, intenté hacer de lo que vos querías. Pues, que podríamos estar, no sé, prácticamente 2 horas con esto, porque sí, es una cuestión muy amplia, pero muy amplia. Sí, entonces, sí, totalmente. Tocar un poquito de todo también para que no nos perdamos de nada. Pero a mí sí, me parece que está muy... en ese sentido. Sí, a mí me parece que está muy bien lo que vos has recuperado. Por favor, tienen ustedes mucho material para esta clase, siempre pensando desde el eje que propone esta unidad, que es la de los mundos postulados, ¿no? Entonces, tienen la cuestión de la traducción, que a mí me parece súper importante, digamos, muy vinculada a estos temas. Tienen justamente un artículo que piensa a Walcott y la poscolonialidad. Y tienen un artículo más, además del de abigarramiento lingüístico, que, como les digo, está pensado para textos de literatura boliviana, pero creemos que el concepto puede funcionar bien para poder pensar otras expresiones literarias, y ahí entramos en el plano de lo intraducible, bueno, una serie de cosas. Por eso, para quienes tengan el conocimiento, siempre nos resulta valioso compartir las ediciones bilingües cuando están disponibles, ¿no? Porque, bueno, un texto es un texto en una lengua y es otro texto en otra. Entonces, bueno, para poder pensar eso en el marco de esta complejidad, o sea, no es que vamos a buscar resoluciones ni superaciones, solamente planteamos la complejidad para que podamos reflexionar un rato sobre eso y nada más. No significa que se resolvió algo.
creo que lo más interesante no es la resolución o la superación de una instancia opresiva, sino justamente poder reconocer algunas cuestiones y ver qué tiene para ofrecer en la discusión la literatura, nada más, ¿no? Exacto. Aclaro, Magda, que no quería, como con esto de la poscolonialidad, entrar en ningún tipo de, de cuestión semántica, sino simplemente no entendía. Entendía que partía desde un momento histórico, pero no sabía a qué se refería concretamente con lo poscolonial. No, todo bien, todo bien. Lo que pasa es que vale la pena aclararlo y tu pregunta me dio pie a eso, para que usted, no para que nos metamos en los circuitos académicos a pelearnos y a tirarnos de los pelos por una cuestión conceptual, sino para que sepan, digamos, un poco de chusmería, así, de decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Esto no termina, o sea, nosotros lo estamos charlando así entre nosotros porque, bueno, porque venimos haciendo un trabajo donde esa disputa conceptual no interesa, pero sí está bueno comentarlo y que lo sepan después ustedes. Ven qué hacen, sobre todo si están siguiendo un poco a Deoto y demás, van a ver que hay todo un universo académico, intelectual allí muy fuerte, muy interesante, digamos. Yo los he escuchado un montón de veces, que están discutiendo entre esto, si es esto o es esto otro, y es como que le dan vuelta. Nosotros, por suerte, tenemos a la literatura, entonces no tenemos que darle vuelta a nada, sino simplemente estar, nada, regocijándonos, en este caso, con Carpentier o con Walcott, y si qué más postcolonialidad, o llamarle como quieras, qué más que lo que aparece en esos textos, digamos, ¿no? Entonces, ahí es eso. Yo, si fuera más osada, iría a uno de esos congresos y les diría esto, pero bueno. Pero bueno, lo he hecho un par de veces y no les gusta mucho, pero de todas maneras, nosotros tenemos nuestro objeto y yo creo que nuestro objeto siempre nos viene a dar una mano porque hay algo que se materializa ahí, digamos, ¿no? Entonces, es como la cuestión de la negritud, como lo hemos visto en las últimas 2 clases. Bueno, no sé, ¿algo más que quieran decir? Tienen que leer, tienen que ponerse al día porque están atrasadas un poco. Yo sí leí, Magda. Bueno, favor. Lucía, estoy hablando en generalidades, ¿viste? Por eso no está bien generalizar. Todos leímos. No, acá hay unos cuantos, vos te das cuenta. Esta clase supuestamente se desarrollaba va hasta el 21 de septiembre, ¿sí? Y después tienen la semana del Día del Estudiante que les dije, como para que se pongan al día porque vienen medios atrasaditos, ¿sí? Y después de eso, el 28, o sea, ya hoy ya no nos vamos a volver a conectar, ¿sí? Hasta fines de septiembre van a tener todo ese tiempo que ha grabado, por las dudas me hacen acordar si yo me pierdo, pero lo que yo sugiero es que vayamos hasta la semana del 28 y la semana del 28 de septiembre ya nos volvemos a encontrar y vamos a hablar de las estéticas americanas, que son clases que todavía están enunciadas, pero todavía no están subidas, ¿sí? O sea, tengo que compartirles el material y todo eso, seguramente lo voy a hacer en estos días. Yo lo voy a dejar cargado, pero ustedes tienen que leer. ¿Sí? Magda, y esto después va a formar parte de un trabajo Por precioso, supuesto. ¿no? Por Perfecto. Sí. Aunque termine de corregir en enero, no importa, ustedes tienen que hacer un trabajo. Sí, saben que yo les pido disculpas, pero bueno, es como que la parte de la corrección me supera tremendamente, pero lo que yo quiero es que
tengamos de dónde tomarnos. Si bien yo no tengo todavía demasiado claro cómo los voy a calificar, de todas maneras yo quiero decir, yo tengo esta nota que recupera lo trabajado en el primer cuatrimestre y tengo esta nota que recupera lo trabajado en el segundo, y lo que entra, digamos, para el segundo es justamente la unidad de mundos postulados que estamos terminando hoy, ¿sí? Y la unidad de estéticas americanas. Ambas son profundamente emancipatorias, podríamos decir, de alguna manera, o críticas, ¿sí? Pero justamente, como hemos acentuado mucho el eje de lo colonial o de la colonialidad, entonces viene muy bien, y yo creo que si logramos nuestro objetivo, pese a nuestras circunstancias, vamos a poder decir que ha sido un año muy exitoso, muy exitoso. Y esto también nos hace cuestionar un poco las instancias de la presencialidad, porque ha habido años en que hemos estado presentes, pero no hemos podido desarrollar tanto ni tan bien como la experiencia que yo me estoy llevando de Latinoamericana 2 de este año. Así que no sé qué piensan ustedes, pero yo estoy bastante, hasta ahora como venimos, estoy bastante satisfecha. Y yo estoy chocha, Magda, me encanta. Bueno, Estoy yo fascinada. me alegro. Es muy placentero sentarse con estos materiales, es un gusto. Bueno, fantástico. Yo me alegro mucho, y todo ese tipo de cosas, de ideas que se están moviendo allí, por supuesto van a ser la base de un trabajo de integración, qué sé yo, no sé la denominación, pero un trabajo que recupere lo que hemos hecho. Bien. Y después vemos, por ahí yo termino de corregir en enero, como les digo, pero el trabajo está hecho. No hay problema. El trabajo va a estar hecho. Este es nuestro último año con Magda. Sí, es el último año conmigo. Es el último año conmigo. No, Dejen llorar. Bueno, no. pero Son horas de bueno. cuarto, Magda. No, siempre me dicen lo mismo. No tengo nada que hacer en cuarto, igual, no hay ninguna materia. Y vos siempre quiero verte, así que en cuarto, date una vueltita ahí. Disculpame, Lucía. Sí, Ariel y Ailén, que Brillante. todas las clases hasta que nos recibamos más o menos de orientadores. Que no, sí que sí, digan que sí los dos. No, No son sé, unos no. explotadores. Son unas explotadoras. Así, te digo que se aprovechan. Es que tenés ahí lo mejor, Magda, vos también. Sí. ¿Está bien? Qué dúo. ¿Vos qué te pensás, Lucia? Ah, sí. Obvio, por supuesto. Impecable. Ambos. No somos dignos de Sí. ustedes, pero ya va a salir, ya va a salir. Denos tiempo. Sí, bueno. Anda con chiquita, Magda. Bueno, queda así entonces. Todo esto, los últimos comentarios y todo fueron grabados, así que bueno, los ausentes y que no estuvieron van a disculpar estos últimos minutos. Bueno, quedamos así, quedó claro con el cronograma y todo lo demás. Ok, bueno. Listo, entonces yo le agradezco mucho a Ariel. Ariel, como siempre, te felicito muchísimo, tu clase, lo más. Tu propuesta, siempre digo yo que nunca hubiera llegado a Walcott si no hubiera sido por vos, y entonces me interesa mucho valorar ese intercambio que como profes no sabemos todo, sabemos algunas cosas, y está bueno siempre estar atentos y atentas a las propuestas de otros. Yo me alegro mucho, estoy muy orgullosa del trabajo de Ariel y muy orgullosa también del trabajo de Ailén, que, bueno, los he visto crecer también un poco, ya después de tantos años. Así que, bueno, nunca hubiera llevado a Walcott si no hubiera sido por él, por Ariel Díaz, así que muchas gracias. Y te hago todo el mérito, digamos, también de esta apertura de la cátedra, va para los chicos también, va para la Giri y para Ariel. Así que, bueno, les mando un abrazo y nos vemos pronto. Bueno, quedamos así, pero lean. Sí. ¿Sí? Y cualquier duda por grupo.
Cualquier duda por el grupo, sí, obviamente. Obviamente, sí. Pónganse al día. Bueno, profe, muchas gracias. nos vemos, gracias a Gracias. ustedes. Nos vemos, chicos. chao, chao, chao. Chao, chicos y chicas, gracias.